¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarquamani del curso de física y en esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 2 correspondiente al ciclo virtual ordinario 2018-2. Comencemos, chicos. Listo, chicos, comenzaremos con la semana número 2 correspondiente a los temas de esta semana. Viene a ser MRU, un poco de cinemática y veremos un poco o complementaremos lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? Que era el tema de vectores. ¿Listo? Semana número 2, entonces. Semana 2. ¿Listo? Primero veremos la parte de vectores. ¿Listo? La semana pasada vimos la parte vectorial, pero de manera gráfica. ¿Listo? El día de hoy vamos a ver la parte vectorial de manera analítica, cuando ya este vector está dentro de un plano cartesiano. ¿Listo? Entonces comenzaremos haciendo eso, graficando. Vamos a comenzar graficando nuestro sistema coordenado. ¿Listo? A ver, vamos por aquí. Ahí está. Mira, acá tenemos un sistema coordenado X, Y. Dentro de este sistema coordenado vamos a graficar los vectores. ¿Listo? Ahora, recuerda que un vector tenía dos elementos. Uno de ellos era la magnitud o el módulo y el otro era la dirección, ¿no? Entonces vamos a tratar de mencionar esos dos elementos en esta gráfica. Entonces para eso graficamos un vector cualquiera. Imaginemos. Ahí está. Tenemos nuestro vector A. ¿Listo? Por lo tanto, el módulo del vector A viene a ser el tamaño, ¿cierto? Habíamos dicho que el módulo es el tamaño del vector. ¿Listo? Vamos a considerar que el tamaño del vector es A. Si te das cuenta, no lleva la flechita arriba. ¿Listo? No lleva la flechita arriba, por lo tanto indicamos que es una magnitud, un módulo. Pero también debes recordar que el vector tiene un ángulo de inclinación. Y ese ángulo de inclinación representaría para nosotros la dirección. ¿Listo? Entonces tenemos módulo y dirección. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tratar de representar a este vector en función de dos componentes. Estas dos componentes serán consideradas nuestras componentes rectangulares. ¿Listo? ¿Y por qué componentes rectangulares? Porque mira lo que ocurre ahora. Mira lo que voy a hacer. Si yo trazo paralelas o rectas paralelas a los ejes coordenados, por ejemplo, paralela al eje Y, como esta recta, y paralela al eje X, lo que he formado es un rectángulo, ¿sí? Donde en la diagonal se encuentra el vector A. ¿Listo? Entonces lo que voy a tratar de hacer es formar ese vector A en función de otras dos componentes. Y esas dos componentes van a estar en los ejes perpendiculares, X y Y. ¿Listo? Entonces, al descomponer, debes recordar un poquito de triángulos, ¿no? Imagínate si este es un triángulo rectángulo. ¿Listo? Esto es una cantidad h, que es la hipotenusa. Este es el ángulo θ. Y lo que voy a hacer es representar este cateto y este cateto en función de la hipotenusa y el ángulo. Creo que te debes acordar, ¿no? Si el cateto está más cerca del ángulo, sería h coseno de θ. Y si el cateto está opuesto al ángulo, sería h seno de θ. ¿Listo? Entonces lo que he hecho es representar esa hipotenusa, mejor dicho, lo que he hecho es representar esos dos catetos en función de la hipotenusa y el ángulo, ¿sí o no? Entonces es lo mismo que voy a hacer aquí, pero con vectores. Entonces tenemos por aquí, primera componente en el eje X sería magnitud del vector A por el coseno del ángulo θ. Y la otra componente, el otro cateto, si te das cuenta, es paralelo al eje Y y sería A por el seno de θ. Por lo tanto, nosotros ya no vamos a trabajar con el vector inclinado. Puedo trabajar ahora con las componentes rectangulares. ¿Listo? Por lo tanto, nuestro vector A ya no lo necesitamos. Trabajaremos con las componentes rectangulares. Una vez que ya tienes las componentes rectangulares, lo que puedo hacer yo es representar a ese vector A en función de esas dos componentes. ¿Y cómo haríamos entonces? Entonces puedo hacer lo siguiente. Notamos que nuestro vector A tiene dos componentes, uno en el eje X y otro en el eje Y. Por lo tanto, ponemos primero la componente en el eje X, que sería A coseno de θ. ¿Listo? Pero para indicar que está en el eje X,
voy a poner el vector direccional. ¿Listo? ¿Cuál es ese, profesor? ¿Cuál es el vector direccional? ¿Cuál es el vector unitario que representa esa dirección? El vector unitario que representa esa dirección viene a ser el I. ¿Listo? Viene a ser el I. ¿Listo? Lo podemos encontrar de esa manera o lo podemos encontrar de esa manera. Cualquiera de las dos. ¿Listo? A coseno I. Y a continuación le pongo la otra componente que sería A seno de teta. Profesor, pero para indicar que esté en el eje Y, en el eje vertical, bueno, le voy a poner su vector unitario, que sería el J. ¿Listo? Entonces, A coseno I más A seno J. Entonces, ya estoy representando a nuestro vector en función de dos componentes. Componente en el eje X y componente en el eje Y. ¿Listo? Otra manera de representar a este vector A es a partir de dos componentes, pero de otra forma, de una manera más sencilla, más compacta. Mira. Sería de esta manera, ¿no? Primera componente sería A coseno de teta y la segunda componente A seno de teta. ¿Listo? Es una representación un poquito más compacta, ¿no? Como si fuera un punto de coordenada, ¿no? Unas coordenadas. Entonces, cualquiera de estas dos representaciones podemos usar en los problemas. ¿Listo? Recordemos que el primer valor o la primera componente representa la componente del vector A en el eje X y la segunda componente representa la componente del vector A en el eje Y. ¿Listo? Entonces, tomarla en cuenta porque a veces voy a tener que representar solamente en función de dos incógnitas, una en el eje X y otra en el eje Y. ¿Listo? ¿Y por qué es importante saber cuál es la componente en el eje X y cuál es la componente en el eje Y? Porque en base a eso yo ya puedo calcular algunos elementos. ¿Listo? Puedo calcular algunos elementos de mi vector. ¿Listo? A ver, vamos a tener por aquí una observación. Entonces ponemos por aquí. Se cumple. ¿Qué se cumple, chicos? A ver, se va a cumplir lo siguiente. Si en el problema me están pidiendo calcule la magnitud del vector A, entonces yo puedo hacer lo siguiente. La magnitud del vector A es raíz de la componente en el eje X elevado al cuadrado más la componente del vector en el eje Y elevado al cuadrado. ¿Listo? De esa manera podemos calcular la magnitud. ¿Listo? Ahora, ¿qué más podemos calcular? También podemos calcular la dirección, ¿no? Pero directamente la dirección no, porque usualmente eso puede ser un poco tedioso. Lo que puedo hacer es calcular la tangente del ángulo teta. ¿Listo? La tangente del ángulo teta se calcula como la componente en el eje Y sobre la componente en el eje X. ¿Listo? Entonces ya puedo calcular dos cosas de nuestro vector. La magnitud y la dirección. ¿Listo? Entonces, la idea es que nosotros coloquemos todos nuestros vectores en función de dos componentes. Componente en el eje X y componente en el eje Y. ¿Listo? Esa es la idea. Una vez que ya tengas todos los vectores en función de dos componentes, ya es más sencillo calcular la resultante. ¿Listo? Entonces ponemos por aquí vector resultante. ¿Cómo vas a calcular la resultante? Como tus vectores ya tienen dos componentes, entonces recuerda que tu resultante sigue siendo un vector, ¿no? Sigue siendo un vector. Por lo tanto, vamos a anotar lo siguiente. Nuestro vector resultante o nuestra resultante presentará también dos componentes. Una resultante en el eje X y una resultante en el eje Y. ¿Listo? Entonces nuestro vector resultante tiene dos componentes. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se debe calcular? ¿Cómo vamos a calcular? ¿Cómo se calculará la componente en el eje X? ¿Listo? Entonces ponemos por aquí. La componente en el eje X lo vas a calcular sumando
todos los vectores que van hacia la derecha. ¿Listo? Y le vas a restar, le vamos a restar, ¿listo? A ver, vamos a ordenarlo un poquito mejor. ¿Listo? Entonces, la idea es encontrar nuestro vector resultante, la componente en cada uno de los ejes. Entonces ponemos por aquí. La componente en el eje X será igual a la suma de todos los vectores que van hacia la derecha. Y le tengo que restar todos los vectores que van hacia la izquierda. ¿Listo? De esa manera. Profesor, ¿y la componente en el eje Y? Bueno, creo que ya lo puedes deducir, ¿no? La componente en el eje Y será igual a la suma de todos los vectores que van hacia arriba menos todos los vectores que van hacia abajo. ¿Listo? De esa manera ya puedo encontrar las componentes de mi resultante, ya sea en el eje X como en el eje Y. ¿Listo? Ahora, si por ahí te dicen, ¿no? Ya obtuviste el vector resultante, ahora te piden calcular el módulo del vector resultante. Entonces, eso ya es más sencillo, ¿no? Porque si ya tienes las dos componentes de la resultante, el módulo de la resultante será igual a la raíz de la componente en el eje X al cuadrado más la componente en el eje Y al cuadrado. ¿Sí o no? Ya es más sencillo. ¿Listo? Y algo más todavía, chicos. Una vez que ya tengas un vector resultante en función de dos componentes, ya puedes analizar muchos casos respecto a esta representación, ¿no? Porque imagínate si en un problema te dicen, ¿no? El vector resultante de varios vectores solo tiene componente en el eje X. Es decir, tu vector resultante es horizontal. Si tu vector resultante es horizontal, significa que en la vertical no existe ningún valor, ¿no? Por lo tanto, la componente en el eje vertical debería ser igual a 0, ¿cierto? Debe ser igual a 0. Y ahí ya tienes una ecuación donde trabajar. ¿Qué hubiera pasado si te hubieran dicho, ¿no? Tu resultante, tu vector resultante, solo tiene componente en el eje Y. Bueno, profesor, si la componente en el eje Y es la única que tiene nuestro vector resultante, entonces podemos decir que la componente en el eje X debe ser igual a 0, ¿cierto? Debe ser igual a 0. Y si en el problema te dicen, ¿no? El vector resultante es nulo. Es nulo. Entonces es 0, ¿cierto? Por lo tanto, si nuestro vector resultante es nulo o es 0, las dos componentes deben ser iguales a 0, ¿no? Y ahí comienza el problema, ¿no? Ahí comienza el análisis de nuestro problema, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos encontrar aquí? Date cuenta que para poder representar nuestro vector en función de dos componentes, debes acordarte de los triángulos, ¿cierto? Es lo más importante aquí, ¿eh? Acordarse de los triángulos. ¿Listo? Entonces ponemos por aquí algunos triángulos conocidos. ¿Listo? A ver, entonces ponemos por aquí triángulos notables. Algunos triángulos notables, a ver, que reconozcamos, que recordemos por ahí. A ver, vamos a poner algunos. Recuerda que los triángulos notables son varios, son muchos, ¿cierto? Pero vamos a acordarnos algunos que son importantes o que yo noto que ha venido con anticipación en los problemas, ¿no? Ha venido muchas veces. Así que recordemos uno de los más sencillos, creo yo. El triángulo de 45, 45, ¿no? Es conocidazo, ¿no? El triángulo de 53, 37, ¿no? Ahí está. El triángulo de 60, 30. También. Y otro triángulo es de 74, 16, ¿no? Profesor, pero este no es muy conocido. Bueno, no es muy conocido, pero ha venido muchas veces. Creo que en esta oportunidad va a ser muy importante recordar ese triángulo. ¿Listo? A ver, ¿cuáles son las proporciones en estos triángulos? A ver, recordemos.
En un triángulo de 45-45, recuerda que es un triángulo isósceles, los catetos son iguales, vamos a poner la proporción, ¿no? K y K, ¿no? De 1 a 1. Y la hipotenusa es como un K raíz de 2, ¿no? Esa es la proporción, 1 a 1 raíz de 2. En un triángulo de 53-37, recordemos que la relación es de 3, 4 y 5, ¿no? Opuesto 37 como 3K, opuesto a 53 como 4K, y opuesto a 90, la hipotenusa sería como 5K. ¿Listo? Un triángulo muy conocido, ¿no? Triángulo de 30-60, ¿no? La relación es de 2, 1 raíz de 3. Opuesto a 30 como 1, que es K. Opuesto a 60 como K raíz de 3. Y opuesto a 90 como 2K. ¿Listo? El de 74-16, seguro no es muy conocido para varios, pero te doy la proporción aquí, ¿no? La proporción es de 7-24-25. Opuesto a 16 como 7K. Opuesto a 74 como 24K. Y opuesto a 90 como 25K. Y así podríamos nombrar muchos triángulos notables, ¿no? Como el triángulo de 37 medios, 53 medios y varios, pero la idea es que tú recuerdes estos principalmente, ¿no? Los 4 que hemos mencionado serían lo suficiente, se podría decir, para poder resolver la gran mayoría de los triángulos, la gran mayoría de los problemas de vectores. ¿Listo, chicos? Hasta ahí ya hemos terminado la parte vectorial. ¿Listo? Y con eso vamos a tener ya completa la parte de la teoría de análisis vectorial. ¿Listo? Lo que vamos a hacer a continuación es la parte de cinemática. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Continuando con la parte de la teoría, ahora trabajaremos la parte de cinemática. ¿Por qué es importante el tema de cinemática? Porque dentro de la cinemática nosotros vamos a estudiar el movimiento de un cuerpo. ¿Listo? Ahora, no te olvides que en cinemática se estudia el movimiento de un cuerpo, pero sin importar las causas que lo generan. ¿Listo? Solamente vamos a ver, se podría decir, la geometría, ¿no? La trayectoria, la velocidad, la aceleración, el tiempo. Analizaremos esos factores. Pero en ningún momento nos vamos a preguntar quién ha generado ese movimiento. ¿Listo? Eso no le compete a la cinemática. Ahora, si voy a estudiar el movimiento de un cuerpo, debe haber un lugar donde yo estudie ese movimiento. ¿Listo? A ese lugar donde voy a estudiar el movimiento se le conoce como sistema de referencia. Sistema de referencia. Entonces, ¿qué viene a ser un sistema de referencia para nosotros? Viene a ser el lugar en el espacio donde se genera el estudio del movimiento. ¿Listo? Ahora, este sistema de referencia se compone de 3 elementos, ¿no? Primer elemento, un sistema de coordenadas, un sistema cartesiano. Para nosotros, el sistema de cartesiano más usado va a ser el sistema XY. ¿Listo? XY. ¿Listo? Aparte, tiene que tener otro elemento más, ¿no? Debe haber un observador. Profesor, ¿por qué un observador? Porque este observador que está en el origen me va a indicar dónde se encuentra el cuerpo, dónde se encuentran los móviles. ¿Listo? El cuerpo que voy a analizar. Y también se debe considerar, ¿qué más se debe considerar? Se debe considerar un cronómetro. ¿Listo? Un reloj que me indique el tiempo, un cronómetro, ¿no? Para que me indique cuánto tiempo ha transcurrido de un evento a otro, ¿no? De un movimiento a otro. ¿Listo? Entonces ya tenemos los 3 elementos de nuestro sistema de referencia. Ahora, profundizando un poquito en la teoría acerca del sistema de referencia, debemos recordar que existen 2 tipos de sistema de referencia. Sistema de referencia inercial y sistema de referencia no inercial. ¿Listo? Entonces lo podemos colocar aquí para no olvidarnos. Sistema de referencia inercial y sistema de referencia no inercial. ¿Listo? ¿A qué se le considera sistema de referencia inercial? Cuando el sistema no se mueve, es decir, cuando este sistema de coordenadas no se mueve, es decir, su velocidad es 0. Pero también se considera sistema de referencia inercial cuando el sistema se mueve, pero con velocidad constante. ¿Listo? Entonces, creo que me está quedando claro. Sistema de referencia inercial se genera o se considera
cuando el sistema se mueve con velocidad constante o simplemente no se mueve. Entonces ponemos por aquí, cuando la velocidad es cero o la velocidad es constante. ¿Listo? Ya está. Y sistema de referencia no inercial sería cuando la velocidad es variable. La velocidad varía. Ahí está. Eso es muy importante, chicos, porque el día de hoy, en el tema de cinemática, vamos a ver un poco de movimiento relativo. ¿Listo? Y para trabajar el movimiento relativo de una manera muy práctica, muy sencilla, debo considerar un sistema de referencia inercial, es decir, un sistema que se mueve con velocidad constante o no se mueve. Y además, debes tomar en cuenta este tema porque lo vamos a retomar en la última semana, que es en la semana número 18, cuando hablemos un poquito de relatividad especial, ¿no? Relatividad especial o relatividad general cuando lo mencionemos tangencialmente. ¿Listo, chicos? Así que tomar en cuenta esa parte teórica. Ahora sí, ya teniendo nuestro sistema de referencia inercial, para nosotros es un sistema de referencia inercial, ya podemos generar el estudio del movimiento de un cuerpo. ¿Listo? Imaginemos que este es el cuerpo que está en movimiento. ¿Listo? Y se va a generar el movimiento porque el cuerpo tiene cierta velocidad, ¿no? Ya está. Entonces, para poder comenzar el estudio, voy a considerar una posición inicial. ¿Listo? Ahí está. Voy a identificar en qué posición se encuentra. Y para eso uso un vector. A este vector lo voy a llamar vector posición inicial. ¿Listo? Pero como el cuerpo va a empezar a moverse, se va a mover y va a cambiar de posición. ¿Listo? El cuerpo cambia de posición. Ahí está. Entonces, ahora tenemos otro vector que será nuestro vector posición final. Entonces, podemos decir que dentro de la cinemática, para poder generar el estudio del movimiento de un cuerpo, lo primero que debo hacer es poner un sistema de referencia. Luego de que ya tenemos el lugar donde vamos a generar el estudio, para definir el movimiento del cuerpo, primero debo conocer las posiciones, ¿no? La posición del cuerpo. ¿Listo? Entonces ponemos por aquí. Primer elemento, posición. Posición del cuerpo. Ese sería nuestro vector posición. ¿Listo? Nuestro vector posición está representado con una letra R. Ahí está. ¿Listo? Ahora, este vector posición va a tener dos componentes, ¿no? Una componente en el eje X y una componente en el eje Y, ¿no? Porque es un vector. ¿Listo? Ahora, conociendo ya los vectores posición, vector posición inicial y vector posición final, ya puedo conocer el desplazamiento del cuerpo. El desplazamiento se va a representar con una letra D y también viene a ser un vector. ¿Cómo se representa el desplazamiento? Graficando la posición, un vector desde la posición inicial hasta la posición final. Ahí está. ¿Listo? Uniendo el punto inicial y el punto final, podemos encontrar el desplazamiento. ¿Listo? Ahí está. Matemáticamente o gráficamente observamos que nuestro desplazamiento sería igual a la posición final del cuerpo menos la posición inicial del cuerpo. ¿Listo? De esa manera nosotros podemos encontrar el desplazamiento. ¿Listo? Ahora, debo definir otras cantidades. Ya conociendo el desplazamiento y también conociendo, se podría decir, el tiempo que ha transcurrido de un evento a otro, ya puedo calcular dos valores más. Puedo calcular la velocidad, pero no cualquier velocidad. Nosotros vamos a trabajar con la velocidad media. Y también podemos conocer la rapidez media. ¿Listo? Podemos conocer la rapidez
la rapidez media. ¿Listo? Ahí está. Entonces ponemos por aquí. La velocidad media también es un vector. ¿Listo? La velocidad media se va a calcular de la siguiente manera. Se va a calcular como el cociente del desplazamiento entre el tiempo. ¿Listo? Cociente de desplazamiento entre el tiempo. ¿Listo? Notemos que la velocidad media es una cantidad vectorial. No te olvides, es una cantidad vectorial. Es un vector, tiene dirección. En cambio, la rapidez media es una cantidad escalar y se calcula como distancia recorrida o espacio, en algunos casos lo consideran, espacio recorrido sobre tiempo. ¿Listo? Y la rapidez media es una cantidad escalar. ¿Listo? Es una cantidad escalar. Ahora, gráficamente ya hemos visto quién es el desplazamiento y sabemos el intervalo de tiempo. Pero para calcular la rapidez media notamos que necesitamos el espacio recorrido, ¿no? Distancia recorrida. Por lo tanto, el espacio o distancia recorrida lo voy a representar también gráficamente. Esto viene a ser el espacio. El espacio recorrido viene a ser la longitud de la trayectoria que ha seguido el cuerpo. ¿Listo? Así que eso debe ser muy importante a la hora de analizar un problema, porque muchos confunden el concepto de velocidad y rapidez, y son dos cantidades totalmente distintas. Bueno, la velocidad media es una cantidad, o la velocidad en sí, ¿no? Es una cantidad vectorial, y la rapidez es una cantidad escalar. ¿Listo? Tengan mucho cuidado. ¿Listo? Ahora, para poder reforzar esta parte y nos quede claro, y antes de pasar al tema de MRU, voy a dar un pequeño ejemplo por aquí. ¿Listo? Ejemplito. Voy a graficar la trayectoria que sigue una hormiga. ¿Listo? Imaginemos por aquí. Ahí está. La hormiguita va a ir desde el ¿listo? Desde esta posición, vamos a ponerle posición A, ¿listo? Hasta esta posición, posición B. ¿Ya está? Sigue esa trayectoria, ¿no? Sube y luego baja. ¿Listo? Vamos a considerar que este tramo por donde está subiendo, vamos a poner, vale 6 metros, imaginemos, ¿no? 6 metros y 8 metros. ¿Listo? ¿Te parece? 6 metros y 8 metros. Ya está. Y el tiempo que se demora de ir de un lado a otro, ¿listo? El tiempo, vamos a poner por aquí, el tiempo t, voy a considerar valores ficticios, ¿eh? Valores ficticios. 2 segundos, una hormiguita muy rápida. Bueno, mira, 6 y 8 metros en 2 segundos. Uf, es una super hormiga, ¿no? ¿Ya está? Entonces, ¿qué me piden en este problema? Miren, en este pequeño ejemplo, me están pidiendo dos cositas nada más. Calcule la velocidad media y la rapidez media. ¿Listo? Velocidad media y rapidez media. ¿Está? Entonces, ¿qué debo hacer, profesor? Entonces, para poder calcular ambas cantidades, lo que debo recordar es, para calcular la velocidad media necesito el desplazamiento y para calcular la rapidez media necesito el espacio, ¿no? ¿Ya está? Entonces, grafiquemos el desplazamiento primero. El desplazamiento para nosotros, recuerda que es la unión del punto inicial con el punto final. Entonces, si uno el punto inicial con el punto final, nuestro desplazamiento sería este de aquí, ¿no? Desplazamiento. ¿Listo? Desplazamiento. Ya está. Ahora, el desplazamiento recuerda que es un vector. Y aplicando un poquito los conocimientos que hemos visto de análisis vectorial, yo puedo representar ese desplazamiento en función de dos componentes, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces podemos hacer lo siguiente. Nuestro desplazamiento presenta dos componentes. ¿Listo? Dos componentes. Una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. ¿Listo? A ver, ¿cómo lo voy a hacer de esta manera? ¿Listo? Mira. Dime, en el eje X, ¿cuál es la componente de nuestro desplazamiento?
Bueno, en el eje X notamos que tiene este valor de componente, ¿no? Esto de acá. Y en el eje Y sería este valor. Ahí está. Por lo tanto, como se ha formado un rectángulo, podemos decir que nuestro desplazamiento en el eje X tiene un valor de 8 metros. Y en el eje Y un valor de 6 metros. ¿Listo? Por lo tanto, ya puedo representar nuestro desplazamiento en función de dos componentes. Y lo hacemos por aquí. El desplazamiento es igual a 8 metros, ¿listo?, en el eje X. Y para representar que está en el eje X, le pongo un Y. Más 6 metros en el eje J. ¿Listo? 6 metros en el eje J. ¿Sí o no? Entonces, estos dos están en metros. Nuestro desplazamiento está en metros. Por lo tanto, ya conociendo el desplazamiento, ya puedo conocer la velocidad media, ¿cierto? La velocidad media. Entonces, ponemos por aquí. La velocidad media será igual a desplazamiento sobre tiempo. ¿Y eso es igual a cuánto, chicos? Bueno, tu desplazamiento es 8i más 6j. Todo sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo se ha demorado? 2. Por lo tanto, dividiendo podemos decir que te sale 4i más 3j, ¿cierto? ¿En qué unidades? Bueno, recuerda que las unidades de nuestra velocidad deben ser en metros por segundo en este caso. ¿Ya está? Entonces con eso ya tengo la velocidad media del movimiento de esa hormiga. ¿Listo? Ahora, de la misma manera tú también puedes hacer y encontrar la rapidez media, ¿no? Solamente que ahora para calcular el espacio recorrido, ¿listo?, para calcular el espacio o distancia recorrida, entonces podemos decir que la distancia viene a ser igual a la suma de este tramo, que son 6 metros que ha subido, ¿listo?, y luego 8 metros que ha ido para la derecha. Por lo tanto, tu distancia recorrida sería 6 más 8 y esto sería 14 metros. Y con los 14 metros, que es distancia o espacio recorrido, simplemente dividimos entre el tiempo y ya tenemos la rapidez media. ¿Listo? Entonces, esa es la manera de cómo aplicar los conceptos de cinemática a un movimiento, ¿no?, para diferenciar un poco el tema de velocidad y de rapidez. ¿Listo? Ahora, ya profundizando un poquito más en el tema de cinemática, vamos a separar el movimiento de un cuerpo en varios. ¿Listo? El día de hoy veremos el movimiento más sencillo, creo yo, ¿no?, que es el movimiento rectilíneo uniforme, conocido como MRU. ¿Listo? Entonces ponemos por aquí movimiento rectilíneo uniforme, conocido como MRU. ¿Está? Para trabajar el movimiento rectilíneo uniforme o MRU, debemos considerar dos tipos de situaciones, ¿no?, si lo trabajamos de manera escalar o si lo trabajamos de manera vectorial. ¿Listo? Esos dos casos vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Primero voy a ver la parte vectorial. ¿Listo? Primero vamos a ver la parte vectorial. Cuando trabajemos la parte vectorial, debo considerar que el movimiento se genera debido a una velocidad. ¿Listo? Por ejemplo, aquí. Observemos un cuerpo cualquiera que se mueve en una trayectoria rectilínea. ¿Listo? El cuerpo se va a mover con cierta velocidad. ¿Listo? Y al pasar el tiempo, al pasar o transcurrir el tiempo, el cuerpo cambia de posición. El cuerpo cambia de posición. Cambiará de una posición inicial a una posición final. Esas posiciones lo represento con la letra X porque está en el eje X. Si estuviera en el eje Y, representaría con el valor Y, ¿no? Pero si tienen los dos factores, X y Y, lo represento con una R. ¿Listo? Entonces, cuando el cuerpo cambia de posición, notamos que en esta nueva posición, que es la posición final, notamos que el cuerpo no ha cambiado el valor de su velocidad. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad del cuerpo es constante. Y eso es lo primero que debes recordar para el MRU, ¿no? La velocidad del cuerpo es constante. ¿Listo? No cambia. ¿Listo?
Y debido a que el valor de la velocidad es constante, podemos considerar nuestra primera ecuación de movimiento. Entonces ponemos por aquí, ecuación de movimiento. Entonces tenemos una ecuación de movimiento. Esta ecuación de movimiento nos permite calcular la posición final del cuerpo. Y la posición final del cuerpo lo puedo encontrar sabiendo nuestra posición inicial y sumándole la velocidad que tiene el cuerpo multiplicado por el tiempo. Nota por favor que voy a trabajar con cantidades vectoriales, es decir, las posiciones del cuerpo son vectores, tienen signo, ¿no? Puede ser un signo positivo o signo negativo dependiendo del sistema de coordenadas. La velocidad también tiene signo, es un vector, por lo tanto, si el cuerpo se mueve a la derecha, la velocidad será positiva. Y si el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda, la velocidad será negativa. ¿Listo? De esa manera, muy sencilla, vamos a trabajar la ecuación de movimiento. ¿Listo? Pero también, como habíamos dicho, debemos considerar el otro caso, ¿no? Que es la del método escalar. Entonces ponemos por aquí. Observación. Vamos a poner aquí método escalar. En el método escalar nosotros ya no trabajamos con cantidades vectoriales, vamos a trabajarlo con cantidades escalares. ¿Listo? Así que el cuerpo presenta al inicio una rapidez. ¿Listo? Una rapidez. Y al transcurrir el tiempo, el cuerpo ha recorrido una cierta distancia. ¿Listo? Ya no hablamos de posiciones, sino hablamos de distancia recorrida. ¿Listo? Se ha desplazado y ha recorrido una cierta distancia. ¿Listo? Y la rapidez del cuerpo no cambia. La rapidez del cuerpo se mantiene constante. ¿Listo? Entonces, se parece mucho las dos gráficas, pero a la hora de analizar la ecuación, tú debes considerar que ahora ya no trabajas con cantidades vectoriales, trabajas con cantidades escalares. Así que si tratamos de analizar cantidades escalares, debes recordar el pequeño triangulito de aquí. ¿Listo? Imagino que varios ya se están acordando de este pequeño triangulito. En este pequeño triangulito te ponen o colocan tres cantidades, ¿cierto? ¿Listo? Por arriba un D, por abajo un V y luego un T. ¿Listo? Ahora, si yo te pregunto qué cosa vale D, entonces tú me responderás, profesor, D vale la distancia, ¿no? D es distancia. Si te pregunto qué cosa es T, T viene a ser el tiempo. Y si te pregunto qué viene a ser V, tú me dirás, ¿no? Profesor, V es la velocidad, ¿no? Pero ahí ya nos estamos equivocando. Porque este triangulito es la comparación de tres cantidades escalares nada más. Distancia, tiempo y el V no es velocidad, sino rapidez. ¿Listo? Solamente es rapidez. Por lo tanto, ¿qué se va a cumplir para nosotros? Se va a cumplir que la distancia es igual a la rapidez multiplicado por el tiempo. ¿Listo? Rapidez multiplicado por el tiempo. ¿Listo? Esta es nuestra ecuación escalar que nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? Ahora, antes de pasar a la segunda parte del movimiento MRU, debes recordar lo siguiente. Usualmente en algunos problemas nos dan la velocidad o la rapidez del cuerpo no en metros por segundo, ¿no? Que vienen a ser las unidades del sistema internacional, sino nos lo va a dar el dato o la información en kilómetros por hora. Entonces tú debes recordar cómo transformar de un sistema a otro. Entonces ponemos por aquí. ¿Listo? Recuerda, por favor, cómo transformar de un sistema a otro. A ver, si nosotros tenemos la velocidad en kilómetros por hora y lo quiero pasar a metros por segundo, la manera de transformar de un sistema a otro es muy sencilla. Únicamente vamos a multiplicar por un factor de conversión. ¿Listo? Si quiero pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, multiplicas, no te olvides, multiplicas por el factor 5 sobre 18. ¿Listo? Y si yo quiero pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, multiplicas por 18 sobre 5.
Y de esa manera ya he transformado de un sistema a otro, de una forma muy, pero muy sencilla. ¿Listo, chicos? Listo, para poder continuar con el tema de MRU, vamos a ver parte de este movimiento. Es muy importante analizar las gráficas. Entonces vamos a ver aquí las gráficas. Gráficas del MRU. ¿Listo? ¿Cuál es la primera gráfica que vamos a analizar? La gráfica posición versus el tiempo. ¿Listo? Entonces, la gráfica que se va a generar lo voy a representar en un sistema coordenado X, ¿listo? XY, o un sistema horizontal y vertical, donde en el eje X, en el eje horizontal, representa el tiempo y en el eje vertical representa la posición. ¿Listo? Recuerda que el tiempo debe estar en segundos y la posición en metros, ¿no? Analizar muy bien esa parte. ¿Listo? Profesor, ¿de dónde sale esta gráfica de posición en función del tiempo? De la ecuación de la posición, pues, ¿no? La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Si yo trato de graficar esa ecuación, notamos que una ecuación lineal, al graficarla, genera una línea recta en la gráfica. ¿Listo? Por ejemplo, esta. Entonces, graficando esta ecuación, me sale una línea recta. Ahora, si ya tengo esta gráfica, ¿qué cosa o qué datos podría obtener, ¿no? ¿Qué información podría obtener de la gráfica? Uno de los datos que es muy importante es la intersección de la gráfica con el eje vertical. ¿Listo? Esa intersección representa la posición inicial del cuerpo. ¿Listo? Ahora, otra información, otro dato que es muy importante es analizar la pendiente de la recta. Recordemos que era la pendiente, la tangente del ángulo de inclinación. ¿Listo? Si yo analizo ese ángulo de inclinación, vamos a poner por aquí, si calculo la tangente de ese ángulo de inclinación, la tangente, chicos, para nosotros, vamos a poner por aquí, la tangente del ángulo θ, representa, mira, si tú analizas el ángulo agudo, la tangente representa la rapidez. ¿Listo? Representa la rapidez. ¿Está? Porque si analizo el ángulo agudo, estoy calculando un valor positivo, ¿no? Un valor sin signo. Por lo tanto, para nosotros únicamente esto es la rapidez. Pero tú debes recordar, ¿no?, que en la ecuación lo que analizamos nosotros es la velocidad. Por lo tanto, para transformarlo a velocidad deberíamos darle un signo, ¿no? Un signo más o un signo menos. ¿Está? ¿Y cómo yo coloco ese signo más o signo menos? En base a la inclinación de nuestra recta. Entonces, ponemos por aquí. Para la velocidad. Para la velocidad podemos decir lo siguiente. Si la recta es inclinada de esta forma, entonces el signo que debo colocar a la velocidad debe ser un signo positivo. Pero si la recta está inclinada de esta forma, de esta manera, el signo que debo colocar a la velocidad debe ser negativo. Entonces con eso ya tenemos la posición y la velocidad. Y con eso ya podemos formar esta ecuación de movimiento. ¿Listo? Pasemos a la siguiente gráfica. La siguiente gráfica viene a ser velocidad en función del tiempo. ¿Listo? Profesor, ¿y de dónde sale esa gráfica? De la misma definición del MRU, ¿no? Recuerda que para el MRU la velocidad, ¿cómo debe ser? Debe ser constante. A ver, tratemos de graficar esa función constante. Entonces ponemos por aquí nuestro sistema de coordenadas, donde en el eje horizontal es el factor tiempo y en el eje vertical es el factor velocidad. Profesor, si la velocidad es constante, entonces notamos que si la velocidad inicial del cuerpo es v, vamos a poner por aquí, es v, entonces esa velocidad no va a cambiar. Entonces se va a mantener constante y su valor no cambia. ¿Listo? Ese valor no va a cambiar. ¿Listo? Entonces tenemos que la gráfica generada es una recta, pero es una recta horizontal. ¿Listo? Ahora, ¿qué más podemos encontrar de esta gráfica? Nosotros podemos analizar un intervalo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, de T1 a T2,
¿qué ha ocurrido con la velocidad? Bueno, de T1 a T2 la velocidad no ha cambiado porque hablamos de un MR1. Pero en ese intervalo de tiempo se ha generado una superficie bajo la gráfica, ¿no? Se ha generado una superficie bajo la gráfica. Ahí está, en ese intervalo de tiempo. Entonces podemos decir que en ese intervalo de tiempo he generado una superficie bajo la gráfica. En esta oportunidad es un rectángulo, ¿no? Puede ser un rectángulo, un cuadrado, y lo que tú debes hacer es encontrar el área de esa gráfica. Si nosotros calculamos el área bajo la gráfica, el área para nosotros representa la distancia recorrida. Distancia recorrida. ¿Listo? Ahí está, distancia recorrida. Ahora, tú debes recordar, ¿no?, que esa distancia recorrida puede ser hacia la derecha o puede ser hacia la izquierda, ¿no? Entonces, ¿cuándo será a la derecha y cuándo será hacia la izquierda? Para eso debes considerar lo siguiente. ¿Listo? Si la gráfica se encuentra por la parte superior, ¿listo? Imaginemos de esta manera, por la parte superior, si la gráfica se encuentra por la parte superior, entonces podemos decir que el movimiento es ¿hacia dónde? Movimiento es a la derecha. ¿Listo? El movimiento viene a ser a la derecha. ¿Listo? Entonces, ya puedes deducir qué pasa si la gráfica se encuentra debajo, ¿listo?, de la recta horizontal. Si se encuentra debajo de la recta del tiempo, entonces podemos decir que el movimiento es ¿hacia dónde? El movimiento es hacia la izquierda. ¿Listo? Es hacia la izquierda. Y esta información es muy importante cuando en el problema te pidan calcular el desplazamiento, ¿no? Porque si yo quiero determinar el desplazamiento, entonces debes recordar que para el desplazamiento es muy importante la dirección, ¿no? Entonces, para el desplazamiento, si nosotros queremos saber cómo representar el movimiento a la derecha, tú le debes poner un signo positivo, ¿no? Tú le debes colocar un signo positivo. ¿Listo? Esto vamos a poner así. Si tú quieres representar el movimiento a la derecha, debes colocarle un signo positivo. Y si quiero representar un movimiento hacia la izquierda, debes colocar un signo negativo. Y con eso ya estaríamos trabajando todo acerca de estas gráficas del MRU. ¿Listo, chicos? Antes de comenzar los problemas, como te había mencionado, ¿no?, tenemos que ver un poquito de movimiento relativo, que se podría decir que es la novedad, ¿no? Es la novedad. Movimiento relativo. Al inicio habíamos dicho que todo movimiento se analiza respecto a un sistema de referencia, ¿no? Este sistema de referencia puede ser inercial o no inercial. Nosotros analizamos sistemas inerciales, ¿no?, donde el cuerpo se mueve con velocidad constante o el cuerpo no se mueve. ¿Listo? Entonces, imaginemos que nosotros tenemos esto de aquí, mira. Tenemos un sistema de referencia inercial, XY. ¿Está? Entonces, dentro de este sistema de referencia yo voy a tener varios móviles. ¿Listo? Ahí está. Por ejemplo, tengo un móvil A y un móvil B. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Tengo un móvil A y un móvil B. ¿Listo? Yo puedo considerar que el móvil A y el móvil B tienen movimientos diferentes, ¿no? Uno se mueve a la derecha y el otro se mueve hacia la izquierda. A y el móvil B. ¿Listo? Entonces, cada uno de ellos presenta una cierta velocidad respecto al sistema de referencia inercial. ¿Listo? Cada uno de ellos tiene una cierta velocidad, una velocidad de A respecto al sistema de referencia y una velocidad de B respecto a nuestro sistema. ¿Listo? Tal como hemos trabajado hasta ahora. Ahora, la novedad es lo siguiente. Esas velocidades son respecto al sistema. Entonces,
respecto, vamos a poner por aquí, respecto al sistema XY. Respecto al sistema XY, tenemos la velocidad del cuerpo A y tenemos la velocidad del cuerpo B. ¿Listo? Pero ¿qué pasaría si me dicen lo siguiente, ¿no? Ahora necesito determinar cuál es la velocidad del cuerpo A, pero respecto al cuerpo B. Es decir, respecto a otro cuerpo, a otro sistema. Ya no al sistema XY, sino respecto al sistema que va a ser un B. ¿Listo? El cuerpo B. Entonces podemos decir por aquí. Respecto a un cuerpo en movimiento. Entonces, respecto a un cuerpo en movimiento, puedo decir lo siguiente. La velocidad del cuerpo A respecto a B, ¿listo? De esta manera lo coloco. La velocidad del cuerpo A respecto a B va a ser igual a la velocidad de A menos la velocidad de B. ¿Listo? De esa manera. Entonces, la velocidad de A respecto a B es igual a la velocidad de A menos la velocidad de B. Y también puedo decir lo siguiente, ¿no? La velocidad de B respecto al cuerpo A, sería velocidad de B menos velocidad de A. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es lo que nosotros debemos considerar en un movimiento relativo. ¿Listo? Y eso se va, imaginemos, ¿no? Y eso se va a generar cuando nosotros analicemos varios sistemas de referencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos un sistema de referencia inercial aquí que no se mueve, que es el sistema XY, y tenemos otros dos sistemas de referencia, ¿no? Que puede ser el cuerpo A y el cuerpo B, y ambos se mueven con velocidades constantes, así que pueden ser también sistemas de referencia. Ahora, ¿te parece un poco confuso esta parte de velocidades relativas? Me imagino. Pero debes recordar que algunas situaciones reales se generan respecto a esto, ¿no? Imaginemos que nosotros estemos dentro de un auto, ¿no? Estemos dentro de un carro y hay una persona que está fuera del carro. ¿Listo? Entonces, en esa situación, el sistema inercial que no se mueve sería la pista, ¿no? La carretera. Claro, ¿cierto? La carretera, la pista no se va a mover. Entonces, respecto a esa carretera, la persona que está fuera, está parada, no tiene velocidad. Su velocidad sería cero. Pero respecto a ese sistema, el auto sí se está moviendo, ¿no? Con cierta velocidad. ¿Sí o no? Ya está. Ahora, tú dentro del auto, imaginemos que estás sentado. Si yo estoy sentado dentro del auto, respecto a la pista, respecto a la persona que está afuera, nosotros nos estamos moviendo. Profesor, pero si estaba sentado, pero nos estamos moviendo junto con el auto. Entonces, para las personas que está afuera, nosotros ya estamos en movimiento, ¿no? Pero si tú analizas tu movimiento respecto al auto, que está en movimiento también, entonces nosotros podemos decir que respecto al auto, yo no me muevo, ¿no? Respecto al auto, yo no me estoy moviendo. ¿Listo, chicos? Así que es un poco tedioso la parte de movimiento relativo, así que vamos a reforzar toda la parte teórica con los problemas de esta semana.